¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y en unos meses se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! La madrugada del 24 de febrero de 2024 parecía una noche más de celebración, de risas, de planes de futuro, pero terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy, con las novedades del caso que les contaremos, sacude más que nunca a nuestra sociedad. La historia de Sergio Delgado Franco no es solo la de un crimen, es la de una vida truncada en un segundo, una familia devastada y un caso judicial que sigue generando debate social, político y mediático. Lo ocurrido aquella noche en Burgos resonó especialmente en Valladolid, ciudad natal de la víctima, y también en Madrid, donde residía en ese momento. El juicio se ha llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Burgos, en un caso que ha puesto el foco en la violencia impulsiva, los delitos de odio y la responsabilidad penal en agresiones aparentemente simples, pero con un fatal desenlace. ¿Quién era Sergio Delgado? Sergio tenía 32 años, era diseñador gráfico y había construido una vida estable tras trasladarse a Madrid por motivos laborales. Era originario de Valladolid, donde mantenía vínculos familiares y sociales muy estrechos. Sus allegados lo describen como una persona conciliadora, amable y con capacidad para mediar en conflictos. Un amigo de la familia lo definía como alguien que hacía grupo, hacía piña y calmaba problemas. Físicamente llamaba la atención, medía cerca de 1,94 y era deportista. A pesar de que simpatizaba con el equipo de su ciudad, no era especialmente futbolero. Su deporte favorito era el baloncesto. Su núcleo familiar estaba formado por su padre, Paco, su madre, Chus, y su hermana, Carla. Hace justo 2 años ahora, Sergio viajó con otros 4 amigos vallisoletanos a Burgos para pasar un fin de semana de diversión completa. Y es que el viaje tenía un motivo muy alegre, la despedida de soltero de uno de ellos. En una despedida, el ocio nocturno suele cobrar bastante protagonismo, y el grupo salió por la zona de las Llanas, uno de los puntos habituales de fiesta en Burgos. Entraron alrededor de las 12:30 en el pub Madame Calalu, donde permanecieron hasta el cierre. Al salir, 3 amigos se retiraron. Sergio se queda con otro y encuentran a otro grupo de jóvenes. Y aquí se desencadena todo. No se conocen exactamente los términos del intercambio de palabras, pero el agresor habría preguntado supuestamente a Sergio si era de Valladolid, de Pucela. Tras la respuesta afirmativa, le propinó un puñetazo en la cara. El puñetazo provocó fractura nasal y una herida inciso contusa en cuero cabelludo de la región occipital derecha, una caída violenta, traumatismo cranoencefálico, edema cerebral y parada cardiorrespiratoria. Sergio murió sin que los servicios de emergencias pudieran salvar su vida. Algunas investigaciones iniciales y testimonios apuntaron a un posible componente de odio por procedencia. También se mencionaron vínculos del agresor con sectores radicales relacionados con el Burgos Club de Fútbol, aunque esto no fue determinante judicialmente. El jurado, de hecho, posteriormente descartó como probada la motivación discriminatoria directa. El autor fue identificado como José Luis Novoa Ibáñez, un joven burgalés de 23 años. En cuanto a los datos relevantes de su perfil, practicaba Muay Thai, acabó admitiendo el puñetazo, aseguró no querer causar la muerte
y ha estado en prisión preventiva 2 años hasta que se ha celebrado el juicio. En la familia, como imaginarán, el impacto fue devastador. El padre recibió la noticia a las 9 de la mañana tras la llamada de su hija. La madre entró en estado de shock. La familia habla de cárcel eterna emocional tras la pérdida de Sergio. La familia ha sido especialmente activa en la reivindicación de justicia. Han repetido públicamente que la muerte de Sergio fue consecuencia de un golpe violento, gratuito y terrible. Su padre declararía tiempo después ante el jurado que el golpe destruyó la vida de toda la familia. Hubo lógicamente reacción social. El caso generó concentraciones, cobertura nacional, debate sobre violencia impulsiva, debate también sobre la rivalidad fuera de toda lógica y raciocinio entre ciudades, como en este caso entre Burgos y Valladolid, y que jalonan el país desgraciadamente. Al hilo de ello, en un episodio esperpéntico, por calificarlo de un modo suave, un profesor vinculado a la Universidad de Valladolid llegó a justificar el crimen en redes sociales si éste estaba motivado por rivalidad territorial, lo que lógicamente generó indignación social. El profesor fue expulsado posteriormente y se disculpó públicamente. Volviendo a la tragedia en sí, Sergio salió de casa para celebrar el cambio en la vida de un amigo, su despedida de soltero. Nunca volvió. Su historia se convirtió en símbolo de violencia absurda, de fragilidad humana y de debate sobre responsabilidad penal en agresiones únicas. Y dejó una pregunta que sigue resonando. ¿Puede un solo golpe destruirlo todo? El autor de la agresión, como decimos, fue un joven de Burgos de 23 años en el momento de los hechos, identificado judicialmente como José Luis Novoa Ibáñez, que aquella noche también se encontraba en la zona de ocio nocturno. El propio acusado ha defendido siempre que lo ocurrido fue un acto impulsivo y que no tenía intención de matar. Llegó a declarar ante el tribunal que no es un asesino y que nunca pensó que un golpe pudiera provocar la muerte. Durante el juicio expresó arrepentimiento directo hacia la familia, afirmando que daría su vida por devolverles a su hijo, en un momento emocionalmente muy intenso en la sala. También aseguró que no recuerda con claridad por qué actuó, describiendo lagunas mentales y señalando el consumo de alcohol como un factor que pudo influir en su conducta aquella noche. Esto no paramos de verlo en los casos que estamos tratando en Crimen y Novela Negra. La búsqueda de atenuantes, bien sea por estados transitorios mentales o consumo de estupefacientes o alcohol, como estamos mencionando aquí. El proceso judicial giró en torno a varias cuestiones clave: la impulsividad violenta, esa influencia del alcohol que hemos mencionado, la posible rivalidad territorial y la capacidad o no de prever el resultado mortal. Reconstruimos esa fatídica madrugada en Burgos. El ambiente era típico de fin de semana: música, bares abiertos, grupos jóvenes saliendo a la calle tras el cierre de los locales. Sergio y su amigo se movían por la zona de Las Llanas, en el centro de Burgos. Otro grupo de jóvenes estaba también en la misma zona, desgraciadamente. Una conversación aparentemente trivial derivó en una pregunta: ¿eres de Pucela? Respuesta afirmativa. Minutos después, un puñetazo directo al rostro. La caída fue letal. No hubo pelea previa. No hubo provocación documentada. No hubo defensa posible. Según la acusación, el golpe fue brutal y ejecutado asumiendo el riesgo de causar la muerte. ¿Hubo rivalidad territorial real? Durante el juicio se debatió si existía odio por procedencia entre personas de Valladolid y Burgos.
El jurado finalmente descartó que se pudiera probar motivación discriminatoria directa. Sin embargo, la propia policía, algunos testimonios y la cobertura mediática señalaron que el golpe ocurrió tras mencionar el origen vallisoletano, lo que alimentó el debate social sobre rivalidad histórica entre ciudades. Se acaba de celebrar el juicio en la Audiencia Provincial de Burgos, con jurado popular. Las posiciones eran radicalmente distintas. La de la Fiscalía, que sostuvo que el acusado debía saber que su acción podía matar, era solicitar penas de entre 12 y 14 años por homicidio. La acusación particular, la familia, pidió hasta 20 años, defendiendo que hubo agresión consciente. En cambio, la defensa defendía que fue un accidente trágico sin intención homicida. ¿Cuál fue el veredicto del jurado? Pues el jurado ha determinado que el acusado causó la muerte, no hubo intención de matar, no se probó delito de odio y no hubo previsión clara del resultado mortal. Esto redujo el marco penal a homicidio imprudente, con penas estimadas entre 2 y 4 años solamente. 8 de los 9 miembros del jurado coincidieron en que el acusado no podía imaginar el resultado fatal del golpe. Novoa ya había cumplido cerca de 2 años en prisión preventiva. El juez consideró que eso equivale aproximadamente a la mitad de una posible condena máxima, que luego veremos que fue la que se decidió, por lo que ordenó su liberación provisional antes de sentencia firme. Esta llegó hace menos de 72 horas en el momento de lanzamiento de este episodio. José Luis Novoa ha sido condenado a 4 años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave. También ha fijado una indemnización de 250.000 euros, 100.000 para cada progenitor y 50.000 para la hermana. La familia ha reaccionado con indignación, calificando la decisión como injusta, y anuncia recurso ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León. El impacto en la familia de la víctima ha sido brutal. Los padres y la hermana han sido especialmente visibles públicamente y han repetido varias ideas clave. Sergio murió por violencia gratuita. La pérdida es irreversible y la condena judicial nunca compensará la pérdida humana. Insisten una y otra vez en que matar no puede salir gratis. Escuchamos a su hermana. Visto en este país que una persona pega un puñetazo brutal cuando el agredido cae desplomado y muere de muerte súbita, no es un asesinato, no es un homicidio doloso, no tiene culpabilidad ninguna, es como una imprudencia. Me parece una vergüenza. Por supuesto, vamos a recurrir. Sergio, la vida de mi hermano se merecía más respeto que el que he tenido en esa sala. Han sido 5 días horribles de tener que aguantar todo tipo de mentiras, todo tipo de comentarios en la sala bastante duros de llevar para una hermana y unos padres. Recordemos qué penas estaban sobre la mesa. La Fiscalía solicitaba entre 12 y 14 años por homicidio doloso eventual. La acusación particular hasta 20 años, intentando aproximar la conducta a asesinato. En cambio, la defensa buscaba imprudencia grave, penas de entre 2 y 4 años. El jurado se inclinó claramente hacia esta tercera vía sostenida por la defensa. Vamos a hablar de la importancia jurídica del único golpe. El debate central del juicio fue uno muy técnico. ¿Un solo golpe puede ser homicidio intencional? La acusación defendía que sí, si el agresor conoce su capacidad física, sabe que puede matar y asume el riesgo. La defensa defendía acción impulsiva, sin conciencia real del resultado mortal e influencia del alcohol. Este tipo de debate es habitual en casos de homicidio de un solo impacto, que no han lugar lógicamente en otros casos como los que hemos tratado del Algaba o el último sobre el asesinato del pequeño Alex en Sueca.
El caso ha tenido una gran dimensión social. Tuvo impacto especialmente en Burgos, donde se produjo el crimen, en Madrid, donde residía la víctima, y Valladolid, su ciudad de origen, donde hubo movilizaciones sociales y fuerte presión mediática. Pero en general ha sacudido a todo el país. El caso escaló con el esperpento relatado antes, cuando el profesor universitario de la Universidad de Valladolid hizo comentarios públicos que parecían justificar el crimen en caso de rivalidad territorial. Posteriormente hubo una reacción social masiva y hubo una retractación pública. Y este episodio abrió un debate ético sobre discurso público y violencia. La rivalidad entre Burgos y Valladolid es una realidad o un mito social. Históricamente hay rivalidad cultural, deportiva y social, especialmente visible en fútbol, con el Burgos Club de Fútbol y el Valladolid, pero los expertos sociológicos suelen coincidir en que no existe violencia estructural entre ciudades y en que son rivalidades simbólicas. Hay asesinatos que quedan dentro del expediente judicial y hay otros que se escapan del sumario, entran en las reflexiones que debemos hacernos como sociedad y se convierten en símbolos. Lo ocurrido aquella madrugada en Burgos dejó de ser solo un caso penal cuando empezó a plantear preguntas incómodas. ¿Puede un solo golpe matar? ¿Puede alguien destruir una vida en segundos sin querer hacerlo? ¿Qué diferencia hay entre violencia impulsiva y odio? Hay que tener en cuenta que el debate jurídico no puede ser el de la calle. Siempre hay un choque entre derecho y emoción. En la calle se puede escuchar directamente, lo mató. En derecho penal hay que hacerse preguntas. ¿Quiso matarlo? En el juicio desarrollado en la Audiencia Provincial de Burgos, el debate giró sobre este extremo, como hemos visto. ¿Qué sabía el agresor en ese momento? La fiscalía defendía que un adulto sabe que un golpe fuerte puede matar, más aún si tiene entrenamiento físico. La defensa, por contra, defendía impulsividad, alcohol y falta total de intención homicida. Y el jurado, como hemos visto, ha terminado inclinándose por esta segunda interpretación. Los psicólogos forenses explican que la violencia impulsiva tiene características claras. No hay planificación, se produce en segundos, puede haber alcohol y aparece por estímulos mínimos. Pero eso no elimina responsabilidad penal. ¿Hubo odio territorial? Aquí entra la parte más polémica socialmente. Durante la investigación, como hemos mencionado, se habló de esa posible agresión por origen geográfico. Sin embargo, judicialmente no se pudo probar delito de odio. Y esto abrió un debate sociológico sobre esas rivalidades internas dentro de España. Existe rivalidad simbólica histórica, sobre todo en deporte y cultura, Madrid y Barcelona, Sevilla y Málaga, y en el caso que nos ocupa, especialmente visible en el fútbol, como ya hemos mencionado, con el Burgos y el Valladolid. Pero los expertos coinciden en que esto no es una violencia estructural y que son identidades culturales, no enfrentamientos reales. Hubo una fractura social tras el veredicto. Provocó tres reacciones según diversos puntos de vista. El emocional, un muerto merece más castigo. El jurídico, el derecho castiga intención, no solo resultado. Y el criminológico, los crímenes impulsivos son los más difíciles de prevenir. El caso generó debate sobre la responsabilidad penal en agresiones espontáneas, pero también sobre la seguridad en el ocio nocturno e incluso también sobre la educación emocional masculina. Les informaremos de la evolución del recurso de la familia a la sentencia que ellos ven totalmente injusta en este mismo podcast, Crimen y Novela Negra. La familia está indignada, pero aún queda un camino largo. Antes han escuchado a la hermana de Sergio. Otra familiar, Nagore Madinabeitia, decía esto en sus propias redes sociales. Imagínate salir a pasártelo bien con tus amigos y cruzarte con un ser que decida acabar con tu vida. Suena increíble, ¿verdad? Pues
Efectivamente, esto fue lo que pasó. El 24 de febrero de 2024 sucedió en Burgos. José Luis Novoa decidió acabar la vida de Sergio Delgado. Desde ese día, para mí y para mi familia, la vida se volvió totalmente oscura. Se han dicho tantísimas cosas que lo único que quiero con este vídeo es honrar la memoria de Sergio y que se sepa cómo era. Una condena va a ser justa porque lo único que nos gustaría es tener aquí a Sergio y no tener que estar viviendo este infierno. Sergio era muchísimo. Sergio siempre estaba de buen humor, no caía mal a nadie, siempre tenía una sonrisa en la cara, era amable, le encantaba hacer bromas, un chico de mente abierta y además de todo eso, un chico muy trabajador, muy tranquilo, al que nunca le han gustado los conflictos. Así que tener que escuchar mentiras sobre cómo era Sergio es muy doloroso porque por desgracia Sergio no puede defenderse. Solo queremos justicia ante los hechos que se han cometido sin quitarle importancia a ninguno de ellos. Lo siento mucho, pero haber pensado antes de actuar. No buscamos un ojo por ojo. En mi familia no somos así. Que cada uno pague sus actos y las consecuencias que conlleva. Y sin querer justificar actos violentos de una persona ante otra persona que no hizo absolutamente nada y no se pudo defender. Así que lo único que queremos es que se haga justicia para Sergio. Es desgarrador escuchar a la familia. Cuando las tragedias ocurren sin esperarlo, la sacudida emocional es más difícil de superar. Hay historias que se cuentan para entender el mal y otras que se cuentan para recordar lo frágil que es la vida. Esta es una de las segundas, porque no habla de criminales profesionales, ni de planes oscuros, ni de conspiraciones. Habla de segundos y de cómo un segundo puede cambiarlo todo para siempre. Y de la realidad a la ficción. Como siempre, cuesta mucho cambiar el chip y pasar en este segundo bloque de una tragedia real a las páginas de una novela negra. Ya hemos hablado del autor que hoy nos ocupa. En concreto lo hicimos en el episodio del asesinato de Isaac Andic. En el bloque de lecturas hablamos en ese momento de una auténtica bestia literaria, Tom Winslow. Ahí reseñábamos su obra El Cártel. Hoy vamos a hacerlo con otra, Corrupción policial. Pueden encontrar ambas publicadas por la editorial RBA, que ha acertado de pleno al traerse a España quizás al mejor autor vivo de thriller y novela negra, Tom Winslow. Lo primero, no te debe asustar el número de páginas de sus novelas, que siempre van cargadas. Son extensas, pero la acción te hace bebértelas directamente y siempre querer más y más. Por tanto, lo primero que te cuento es eso. Te asegura acción trepidante. Y lo segundo que asegura este escritor es conocimiento exhaustivo de la realidad que muestra. Se desprende un manejo de fuentes y una documentación previa que hace que lo que estás leyendo o ha sucedido o puede suceder perfectamente. Te lo crees a pies juntillas. En Corrupción policial, sus agentes son verosímiles por completo. Incluso cuando recurre a clichés, te crees a los personajes. Eso sí, en un ambiente estadounidense. No hablo de aquí, donde los códigos de la policía son distintos, al igual que en cualquier otro país. Para mí, una de las cosas por las que Corrupción policial, como El Cártel u otras de Don Winslow, que a buen seguro reseñaremos en próximos episodios, se viste de obra maestra, es por el manejo de emociones y sentimientos raíces del ser humano. La historia es cruenta, de buenos o no tan buenos, contra malos o no tan malos. Pero en medio de toda esta crudeza emergen sentimientos como la amistad o el amor, con una fuerza que a mi juicio supera la de cualquier novela de romántica, por ejemplo. Pero leamos un extracto para que te entren ganas de leer Corrupción policial. Fue el dedo de Malone el que apretó el gatillo, pero quizá fue la gravedad la que lo arrastró hacia abajo, la implacable y despiadada gravedad de 18 años de profesión. Lo arrastró hasta donde se encuentra ahora. Cuando empezó no imaginaba que acabaría así.
cuando lanzó la gorra al aire y prestó juramento el día en que se graduó en la academia, el día más feliz de su vida, el día más radiante y azul, el mejor día, no pensó que acabaría así. No, empezó con los ojos clavados en la estrella polar, caminando con paso firme, pero la vida es así. Pones rumbo al norte, te desvías 1 grado y no pasa nada durante 1 año, ni durante 5, pero los años van acumulándose y tú te vas alejando cada vez más de tu meta original. Ni siquiera sabes qué te has perdido hasta que estás tan lejos de tu destino que ya no eres capaz de divisarlo. No puedes volver sobre tus pasos para empezar de nuevo. El tiempo y la gravedad te lo impiden. Y Denny Malone daría muchas cosas por poder empezar de nuevo. Joder, lo daría todo, porque jamás pensó que acabaría en la penitenciaría federal de Park Row. Nadie lo pensaba, excepto Dios quizá, pero Dios no dijo nada. Y aquí está Malone, sin su pistola, sin su placa y sin nada que deje entrever qué y quién es, qué y quién era. Un policía corrupto. Y como siempre decimos, si te han entrado ganas de leerla, corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad, tu librería favorita. Es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este 8º episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Si es así, puntúalo con 5 estrellas. Venga, que no te cuesta nada, dale a guardar y a la campanita. Y sobre todo déjame tu correo electrónico para que te avise de novedades. En nada se vienen cositas. Bueno, por cositas hablo de esa novela de ficción que publicaré dentro de nada. Tic-tac. ¿Cómo dejarme tu correo? Pues o bien visita mi blog en Substack, en la parte de información del podcast tienes el enlace, escríbelo en la casilla de suscripción de la web anselmoramos.es y si no te quieres complicar, escríbeme a mi mail que siempre es más personal, autor@anselmoramos.es. Y acabamos de debutar en Instagram. Sígueme si te apetece ver contenido más audiovisual sobre libros y crímenes. Puedes buscarme por Anselmo Ramos Ruiz o Anselmo Novela Negra. También te sale. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el 9º episodio de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.